Lo ofrecido es deuda, chicos. Ahorita en este momento, 9 de la mañana con 2 minutos. Si quiere me interrumpe mi querida Gaby cualquier momento de los mensajes que la gente nos está enviando. Claro. Porque queremos saber cómo está la ciudad, cómo está la provincia, cómo está el Ecuador. Entonces lo pueden hacer y así como hemos venido haciendo, la gente puede enviarnos todo lo que tenga. En la parte de información, hicimos una pausa porque queríamos conversar con quienes saben de la materia y les habíamos anticipado que el día de hoy nos van a visitar de a costa y a costa. De hecho ya están aquí, les damos la bienvenida porque vamos a comprender un poco del tema legal de lo que estamos viviendo en el Ecuador con los diferentes decretos que se han dado, con todos estos casos de excepción, qué es lo que significan, qué es lo que se implica y demás. Así que le damos la bienvenida. Aquí está Francisco Acosta y David Murriagui, que ellos son de Acosta y Acosta y que ahora más que nada nos vienen a esclarecer, a ilustrar a toda la ciudadanía y a todos qué implica una cosa y otra. Primero, gracias por venir, bienvenidos. Por favor, el micrófono cuando ustedes quieren, levántale un poquito por favor, ahí mismo. Gracias. Qué gusto, Francisco, gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan Fernando, buenos días con todos los radioescuchos y muchas gracias por la invitación. Claro que sí, gracias. No, primero, ¿les cogió el tráfico? No, la verdad es que no hay nada de tráfico, a diferencia de lo que pasaba ayer. Hoy tuvimos, yo al menos 20 minutos desde el Valle de Tumbaco hasta estas instalaciones. Sí, un récord, ¿no? Sí, fluidito todo, ¿no? También. David Murriagui está aquí con nosotros también. ¿Te pasó lo mismo? Hola, Juanfer, muchas gracias por la invitación. Saludos a toda la radio audiencia de La Rumbera. No, la verdad, cero tráfico, una maravilla. Fue muy fácil llegar para acá. Nuestros oyentes ya tuvimos algunos mensajes que decían que se quede así. O sea, va a ser un poco complicado que se quede así. Pero que de todo lo malo es lo mejor, ¿no? O sea, el tráfico fluidito. Ayer, la verdad, la ciudad en la tarde estuvo colapsada. Terrible cómo estaba el tráfico. Y uniendo un poco más lo que decían en los medios de comunicación, yo tampoco vi presencia de agentes de tránsito en ninguna parte de la ciudad. No, todos estaban ocupados. Sí, la verdad. Bueno, sí, de hecho esa fue una de las quejas generalizadas de la ciudadanía, que en estos momentos se criticaba porque la presencia de los agentes de tránsito era escasa o nula. Entonces creo que después que todo el relajo que hubo, pues lamentable. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Solo recordarles que, por cierto, no hay clases ni en la primaria, ni en la secundaria, ni universidades. Hasta el día viernes están suspendidas, que es triste además. Porque ni los CDI tampoco. Tampoco, pues entonces ya lo conocen, ya sabemos y bueno, pues hay que seguir. Y por todos estos temas, justamente están aquí nuestros queridos amigos de Acosta y Acosta para hablar. Se dio primero la firma del decreto 110. Si me equivoco, bueno, ustedes están aquí para ilustrarme y corregirme. El decreto 110 fue el primero que se dio después de los primeros acontecimientos que empezamos a ver como alias Fito se escapó y empezamos con las crisis de estos últimos días. ¿Qué era primero el decreto 110? Bueno, efectivamente ha venido habiendo una ola de escalada a nivel nacional. A raíz de todos los acontecimientos que han sucedido, es que el presidente, en atribución de sus funciones, efectivamente dicta un decreto en el cual declara el estado de excepción y establece un toque de queda a partir de las 11 de la noche. Ese fue el decreto 110, básicamente haciendo alusión a que había una escalada de violencia por precisamente la fuga de alias Fito de la cárcel, ¿no? Así es. Ahora, esto me parece que ya fue hace 3 días, ¿verdad? Si no estoy mal informado. Esto fue el 7 de enero. 7 de enero. Claro, efectivamente. Y como dice Francisco, parte de lo que motivó el decreto 110 fue precisamente las fugas que hubo en los diferentes centros de privación de la libertad, así como también las escaladas de violencia que se hicieron, que ocurrieron en los últimos días del año. Entonces eso fue lo que ocasionó, lo que generó que se dicte el decreto de estado de excepción, el 110. Además del estado de excepción se limitan ciertos derechos, la libertad de reunión, la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, particularmente, si bien se lo decreta a nivel nacional, es decir, que está vigente para todo el Estado, particularmente se lo hace en los centros de privación de libertad. Claro, y eso me parece que les dolió. Parecería ser que sí. Parece que es una de las causas por lo que empieza a subir todavía más todo este estado de violencia
en nuestro país. Tenemos, gracias, si me lo permiten, vamos a recibir también mensajes de la gente, si tienen alguna duda, alguna pregunta para ustedes, como para ir Sí, claro que liberando, sí. ¿no es cierto?, estas cuestiones. Gaby. La primera que nos dicen, ¿qué es inviolabilidad? ¿Cómo? Inviolabilidad. O sea, se fueron a lo más básico, pero... Claro, yo leo el mensaje tal cual. Inviolabilidad. Bueno. La inviolabilidad, a ver, ¿Qué implica eso? nosotros tenemos como derechos de todos los ciudadanos, de todas las personas que viven en el Ecuador, la inviolabilidad de su domicilio y correspondencia. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie puede entrar sin una autorización tuya o de una autoridad competente, un juez, a tu casa o abrir una correspondencia, un correo, un mensaje. Puede ser electrónico o físico. Electrónico o físico, exacto, que tú recibas. La suspensión de estos derechos, que solo por 60 días, que es lo que puede durar el estado de excepción, implica que el día de mañana puede llegar las Fuerzas Armadas o la policía a tu casa, decir, señor, me abre las puertas, voy a revisar su casa. Y no hay quien les diga no nada. puedes decir que no, porque están en pleno derecho de hacerlo. Lo mismo, te llegó un paquetito con un sobre con documentos. Dame acá ese sobre, voy a revisar qué son esos documentos. Qué pena. Eso. Eso es la inviolabilidad del domicilio de correspondencia. Que son Wow. ¿Ves que es buena pregunta? Se limitó Sí, en sí. el estado de excepción. Bien, y eso obviamente está mucho más aplicado en las cárceles, porque ahí es donde más se cuecen habas ahorita. Exacto. Sí, claro que sí. Bueno, después viene el decreto 111, que viene un poco a modificar o a complementar el 110. ¿Qué implica el 111? Sí, efectivamente, a raíz de todos estos acontecimientos se toman decisiones un poco más drásticas de parte del presidente de la República y emite el decreto 111, en donde principalmente reconoce que existe un conflicto armado al interior de nuestro país. Y la importancia tal vez de este decreto radica en que se identifican ciertos grupos organizados. Que eso fue ayer. Eso fue el día de ayer, así es. Así es. Ella identifica los grupos que están siendo parte de todos estos hechos de violencia. Si me permites, Juan Fernando, el artículo 4 del mencionado decreto dice: identifíquese a los siguientes grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. Claro. Esto es importante porque el darle la connotación de terroristas o organismos beligerantes permite a la fuerza del orden poder actuar. En este caso el ejército. En este caso el ejército, la policía, Los militares. que siempre están en Claro. primera línea, pero en este caso, como ya las cosas han trascendido al nivel que han trascendido, le permite al ejército poder intervenir en operaciones militares. Claro. Tan es así que ayer, al finalizar la reunión de los organismos de inteligencia y de orden, decretaron que eran objetivos militares todos estos grupos que están considerados en este decreto. Así es. Me parece que son un total de 22 los grupos de las organizaciones que serán reconocidas como terroristas, ¿sí? Sí, son algunas, evidentemente están las que siempre escuchamos, pero además de eso hay algunas otras que yo particularmente no había escuchado. Son las Águilas, Águilas Killer, AK-47, Caballeros Oscuros, Chone Killer, Choneros, Corbicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Caterpillar, Lagartos, Latin King, Lobos, los P-27, los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7 y Tiguerones. Así es. Esos son los 22 que los ha marcado ya el gobierno como terroristas, en pocas palabras. ¿Sí? ¿Así se entiende? Sí, y por ende, ahí tiene, ya con el decreto ejecutivo 111, entran las fuerzas militares a neutralizar a este tipo de grupos. Ahorita ya les avala o les respalda la ley. Así es, ¿verdad? Así es, efectivamente, pienso yo que con anterioridad ya estaban avalados las fuerzas del orden a poder utilizar la fuerza para combatir o repeler este tipo de ataques. Efectivamente, si uno se ve atacado en la forma en que se está viendo atacado, se puede hacer el uso progresivo de la fuerza para repeler este tipo de ataques. Entonces yo creo que desde antes ya estaban autorizados para poder actuar. Sin embargo, con este decreto, pues evidentemente les da más fuerza en ese sentido, ¿no? Sí, si me permites complementar Claro, un poquito claro, lo por que dice favor. Francisco. La diferencia entre el 110 y el 111, un poco la diferencia, lo que cambia es que cuando estábamos en el estado de excepción, quien controlaba, o sea, quien lideraba el orden social, ¿no es cierto?, era la policía con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Al cambiar el estado de excepción, al modificarlo con el decreto 111, diciendo que estamos frente a un conflicto armado interno, quien toma el control de la seguridad ahora es las Fuerzas Armadas, Es al revés. con el apoyo de la Policía Nacional. Ok. ¿Sí? Entonces ahí cambia la figura. Ajá. Y evidentemente esto
Y como bien dice Francisco, si bien yo también considero que sí tenía facultades las Fuerzas Armadas y la policía de utilizar un uso progresivo de la fuerza, con este decreto lo que cambia es que ahora el uso de la fuerza letal está 100% permitido. Y eso quería preguntarles, porque estoy buscando en este momento, estaba leyendo una información que habla y hace referencia de que justo las Fuerzas Armadas ya podría disparar sin problema en un acto violento y en este caso matar a cualquiera de estos delincuentes sin que no tenga ninguna implicación, como ha habido otros casos. Recordemos el caso de este policía que hasta le metieron preso por estar en un acto con estos grupos violentos, que el pobre policía le tocó pagar hasta cana, hasta prisión. En este caso ya no pasaría nada si es que les toca activarse de esa manera. Sí, efectivamente lo que te permiten este tipo de decretos, como bien lo mencionábamos, es justamente poder repeler en el mismo nivel en que estamos siendo atacados. Ok. Es decir, sin problema, sin que vengan problema. después a quererte que al pobre militar o policía a meterle preso. Obviamente a futuro vamos a tener inconvenientes porque no falta el defensor de los derechos de este tipo de gente que saldrá a poner la queja. Incluso ayer hubo una discusión muy aireada en X, en la plataforma X, justamente porque un constitucionalista afirmaba que no estaba de acuerdo con este tipo de decretos porque eran violatorios de derechos humanos, del derecho internacional humanitario y demás. Pero ayer también tuvimos un precedente muy importante respecto de lo que tú decías de este policía que tuvo que enfrentar a la justicia cuando simplemente defendió a la ciudadanía. Ah, sí. Y a él mismo. Y a él mismo. Y ayer tuvimos la sentencia de casación en el que se le ratificó su estado de inocencia. Pero lógico. Lo cual es un paso importante. Pero lógico. ¿No? Pero y al pobre ya le tocó chuparse cana, ¿no? Él estuvo con medidas sustitutivas. O sea, quiero decir, él estaba con arresto domiciliario, si no me equivoco, con grillete. Pero, vea, con todo el respeto, pero, sí. y eso yo les digo a manera personal, los señores de los derechos humanos, y como dice el presidente Bukele, los derechos primero son de las personas buenas, pues. Así es. O sea, primero la gente, la señora, la madre de familia, el padre de familia, un estudiante, un trabajador, a esa gente primero son los derechos de ellos, pues. No se puede velar los derechos del delincuente primero sobre la gente común y silvestre. O sea, por Dios, señor constitucionalista, quien sea, no hable pendejadas. O sea, qué barbaridad. O sea, no hay otra manera. Y ahorita con semejante crisis, estar aguantando de, no, pobrecitos mamiticos, no les topemos. Por Dios, o sea... Es una discusión bastante aireada en todos los medios de esto y a nivel... Yo le digo así abiertamente, yo soy comunicador, no soy de leyes como ustedes que saben de este tema, pero si pueden decirle de mi parte, no hable pendejadas. O sea, por favor. Qué barbaridad. Pero solo quería hacerte una pequeña aclaración. Sí existe una limitación al actuar de las Fuerzas Armadas. El mismo decreto establece que se tienen que cumplir con los lineamientos del derecho internacional humanitario. Ajá. Y eso sí implica cierto respeto a derechos que puedan tener cualquiera de las dos partes, ¿sí? Un ejemplo muy, muy burdo, si es que existiría un herido de parte de una de estas organizaciones terroristas, los militares lo toman, ¿no es cierto? Lo toman aprendido, preso, como se quiera llamar, deberían prestarle atención médica, poner órdenes de los jueces competentes, etcétera. Esas limitaciones sí existen. Ya, de acuerdo, eso es otro tema, sí, está bien. Esas limitaciones sí existen. Entonces, claro que sí podrían existir ciertos niveles de responsabilidad jurídica, hablando en ese sentido, ¿no es cierto? O legal, de las Fuerzas Armadas, en caso de que existieran violaciones a esta clase de derecho internacional humanitario. Eso ya es cuando una persona, o sea, para hablar en castizo no le puedes patear en el suelo a un enfermo. O sea, básicamente. Sí. No puedes... no puede haber una ejecución. Está herido en el suelo, puedes llegar a pegarle un tiro. Claro, rematarle. Exacto. Y si no están armados, tampoco puedes... Claro, ya, eso es otra cosa. En eso creo que sí estamos de acuerdo. Sí. Pero no puedes priorizar a los delincuentes, a los violentos. En eso estamos totalmente de acuerdo. Que vengan los constitucionalistas de derechos humanos a decir eso, a mí realmente me altera, le soy franco. Mira, digamos a la gente que quiere decir, solo el día de ayer 11 muertes violentas se reportaron ayer. 11 muertes violentas. A ellos diles, pues, revíveles y diles, no, ha sido ligerito, no. A ellos, ¿qué les decimos a los familiares de todas estas personas que se murieron ayer? No, efectivamente es una lástima lo que estamos viviendo. Y sí, esta discusión se genera no solo en esta ocasión, se ha generado por mucho tiempo atrás.
Y concuerdo contigo, Juanfer, en esto, y es que los derechos humanos primero están de la gente buena, de la ciudadanía. Claro. Y no podemos pretender ahora que se respeten únicamente los derechos de quienes nos agreden. Si estamos siendo agredidos, con más razón tenemos que repeler esto. Pero lógico, así es. Y bueno, el presidente, como era una de las noticias del día de ayer en gabinete, decretó, obviamente para garantizar la seguridad a los altos funcionarios, y va a estar atrás de todos estos detalles, de lo que se pueda venir. Ustedes desde el tema jurídico, ¿qué podemos esperar a la ciudadanía ahorita? Obviamente que ahorita estamos todos en estrés, estamos en expectativa, que esperemos que no haya más actos violentos, esperemos que esto, no sé, haya una salida, que nadie quiere, obviamente, que la delincuencia ni la violencia gane, pero ¿qué se supone que debería pasar acá? Obviamente sabemos que tenemos 60 días de todos estos decretos, tenemos para largo, que también ese es otro problema de la causa socioeconómica que vive en el tema productivo el Ecuador, porque hay varios impactos, ¿no es cierto? Ya ahorita nosotros leíamos una noticia que desde Ambato nos escribían que ya han suspendido, por ejemplo, todos los actos de las fiestas de las flores y las frutas, por lo que el carnaval estamos a un mes, y así puede suceder un montón de cosas. ¿Qué vienen desde su óptica legal con todo lo que se está viviendo? Bueno, a ver, yo creo que hay varias cosas. Yo creo que es un momento el que estamos viviendo en el que el presidente va a tener que demostrar que tiene la fuerza para poder combatir este tipo de hechos. Creo que hay, en medio de todo, creo que hay cosas positivas. Una de ellas es que ayer todos los líderes de todos los partidos políticos le dieron su apoyo al presidente. Sí. Eso está muy bueno. Eso es muy ¡Al bueno. fin! Al fin nos unimos por algo. Lastimosamente tenemos que esperar a que este tipo de cosas pasen para que nos unamos. Pero creo que es algo que podría aprovechar muy bien el presidente de la República a efectos de, por ejemplo, no ir a la consulta popular, con las preguntas que pensaba inicialmente ir, sino que por el contrario, comprometer a los legisladores a que hagan las reformas legales que ahorita, se proponían breve. en la consulta. Claro. Va a ser más barato que una consulta. 60 millones que no gastaría. Exactamente. Y segundo, se puede hacer de una manera rápida, porque son básicamente son reformas legales al Código Penal, el Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué implica eso? ¿Ustedes qué saben? ¿Manda el presidente directamente un decreto? ¿Cómo es la movida? Claro, el presidente manda un proyecto de ley, se llama. Estas son las reformas al Código Orgánico que yo estoy proponiendo. Entra un proceso de revisión por parte de la Asamblea, se cumple con los requisitos para esta revisión. Y en semejante crisis la Asamblea no podría demorarse más de mediodía, pues, o sea, entendería. El proceso sí demora un poco más, ¿no es cierto? Porque primero entra a uno de los consejos de administración a revisar, al consejo, si no me equivoco, es el Consejo Legislativo, a que lo revise, que todo esté en regla, después pasan los informes, al primer debate en la Asamblea, al segundo debate en el pleno de la Asamblea, y ahí se aprueba. Entonces es un proceso un poquito más largo. Sí, yo estoy de acuerdo. Te voy a hablar desde el corazón ciudadano que ayer nomás estaba analizando. Es increíble, por ejemplo, tú lo que acabas de decir es una vueltita que no nos va a tomar menos de una semana. También, puede ser más. Por eso digo, menos, así, baratito, una semana. Sí. O sea, si no, 15 días. Nosotros estamos en un estado colapsado con todo lo que tenemos y todo violento. Oiga, lo que a mí ayer me sorprendió es ver cómo estos delincuentes criminales en menos de 24 horas organizaron y ejecutaron las cosas. Entonces, yo digo, no sé, ¿hay alguna salvedad legal? Porque es increíble pensar cómo esta gente, después de lo que hubo el decreto, no sé qué, Fito se fue, en 3 días, ¡pum, pum, pum, pum! Organizados, ejecutados, y nos volvieron un caos. Pero malamente. Mientras que del otro lado, desde la autoridad de gobierno, en todas sus funciones, óigame, todo este tipo de pasos, burócratas, que tiene que ir, ver, rever y no sé qué, hermano, nos cogen las 10 y las 11 y las 12. Y en el Ecuador se necesita para ayer, pues. Así como los delincuentes, claro que no sé cómo coordinarán, es impresionante. Atentado en el puente no sé dónde, muerte en el no sé qué, bomba en el patrullero no sé cuánto, tómate el canal de no sé dónde. Increíble. Y en cosa de horas. Mientras que nosotros desde el otro lado, desde las autoridades, con todo lo que ustedes acaban de explicar, es vuelta tras vuelta. O sea, lo que pasa es que ahí las únicas leyes que tienen un proceso muy rápido son las que tienen las con urgencia económica. Que eso yo Pero ¿y esto no es una urgencia más que económica? Lo que pasa es que constitucionalmente la única ley, la Constitución establece que las únicas leyes que pueden entrar con este carácter de urgencia son las de urgencia económica, las de carácter económico. Un vacío legal es ese, ¿no?
O sea, la verdad es que eso sí, yo coincido, justo le oía también un constitucionalista el otro en la prensa ayer o hoy, no recuerdo cuándo, que él hacía el mismo comentario y yo coincido con él, que efectivamente sí, con lo que dije yo ahorita. Este sí requiere una reforma, sí, claro, porque no debes tener esta urgencia solo para las leyes de carácter económico. Claro. Un tema de seguridad es un tema urgente. ¡Nos están matando! Exacto, no puedes esperar tanto. Pues es lo que siempre oímos, que ha pasado por el Ministerio de la Ley, el proyecto tal de las leyes de urgencia económica, porque los asambleístas se demoraron mucho tiempo en resolverlo, entonces entra en vigencia. Lo mismo debería pasar con otros temas, estos temas de seguridad, por ejemplo, sí deberían ser también considerados como parte de estos proyectos urgentes de un trámite expedito en la Asamblea. Yo sé que el sistema democrático exige todas estas revisiones, pero en estos casos tan alarmantes, por Dios. O sea, se supone que, no sé, pues en estos días Dios no quiera que pase algo más, pero es como, pana, si no nos ponemos, ya, que bien la actitud y los decretos que están ahorita por los militares, policías, pero de ahí más atrás de este trasfondo también nos hace falta. Pues sí, el tema legal en este momento creo yo que quedó en un segundo plano. ¿A qué me refiero con el tema legal? Este tema de reformas legales, de reformas del Código Internacional Penal. Esto quedó un poquito en un segundo plano y ahorita vamos a estar precisamente lo que va a primar son estas acciones armadas. No encuentro tan armada decirlo. Muy bien, no sé, tenemos algunos mensajes también de la ciudadanía, 096-35-25-390. Gaby, para que tengamos cualquier cuestionamiento, aquí aprovechando la presencia de Acosta y Acosta, que está aquí con nosotros, Francisco y David, para que tengamos cualquier respuesta a estas preguntas. Y bueno, pues después también, por cierto, les vamos a invitar a que sigamos hablando las otras semanas de otros temas, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Yo pensé que les iba a invitar los motes. No, bueno, ahí vamos a ver. Pero vamos a hablar de otros temas legales, ya que siempre hace falta la gente. Ahora, la coyuntura es esta, ¿no? Así y es. tenemos que hablar sobre este tema después. No sé, por ejemplo, la Gaby ahí ya tienes unos problemitas que consultaría después, le diré. Algunos. Bueno, dice por acá, ¿cómo interpretar que una de las granadas decomisadas ayer en TC pertenece a las Fuerzas Armadas de Perú? Lo que nos dicen por acá. Bueno, ese más que un tema legal es de investigación. Sí, exactamente. O sea, bueno, sí, realmente estaban dando videos de cómo está el tráfico, de estas situaciones. Sí, preguntas puntuales no tienen los pero clientes, están bien este tema de atendidos. Perú sí es alarmante, o sea, ¿cómo es eso? Ajá. Sí, efectivamente lo que se ha manifestado es que el armamento con el cual que está utilizando este tipo de grupos vendrían de las Fuerzas Armadas peruanas. Sin embargo, pues serán hechos que hay que investigar. Pero Perú también ha tomado medidas, incluso hay cierres de fronteras. Y actualmente, ese detalle no sabía. El día de ayer caray. se tomaron desde Presidencia decisiones respecto a la escalada de violencia que estaba viviendo el Ecuador y ahí, si no estoy mal, se militarizó la frontera con Ecuador. Perú-Ecuador. Exactamente, de parte de Perú. Entonces también es un tema que evidentemente nos afecta a nivel internacional. Ha habido también ya el respaldo del gobierno de los Estados Unidos para poder brindar no solo asistencia, sino también ayer hubo una moción en el Congreso para que nos den recursos también para poder Los combatir gringuitos. esto. Así es. Dios les pague, vea, Dios les pague. También no Bienvenidos sea. El gobierno argentino también ofreció Muchas gracias. personal militar, si es que el gobierno ecuatoriano le requiere ayuda, el gobierno argentino también ofreció personal Sí, militar sí, para así que es. vengan a respaldar. Bueno, en eso sí creo que están nuestras Fuerzas Armadas también, pero gracias por la buena voluntad y todo lo que sea. sí. Ahorita todo suma, pero esta noticia que he oído que nos van a aflojar plata a los gringuitos, Dios les pague en este tema. Se emocionó, habrá que ver si concluye el trámite, ¿no? Pero yo me emocioné con ese Sí, tema. sí. Pero bueno, ahí está. emocionó. 9 de la mañana, 25 minutos. Les quiero agradecer mucho por estos minutos que hemos conversado. Creo que nos queda mucho más clara la película sobre estos temas de los decretos y todo lo que implica el uso de la fuerza y demás. No sé si es que hay algo más que ustedes quieran comentar o aclarar sobre este tema, pero igual les quiero invitar después cada semana sobre diferentes temáticas que nos hace falta conocer y de desaznarnos de la ignorancia que siempre es bueno, ¿no? Sobre varias temáticas. No sé si hay algún detalle que quieran comentar sobre este tema de lo que estamos viviendo hoy. Yo solo quisiera añadir, Juanfer, que efectivamente hemos vivido hechos de violencia ayer significativos, importantes, que no habíamos visto con anterioridad. Sin embargo, la mayoría de los hechos se han producido en Guayaquil, en Esmeraldas, y eso generó un pánico aquí en Quito. Así es. Un pánico que hasta mi punto de vista, tal vez la gente exageró un Exagero. poco. A mí también me parece. Y a Comparto. las 4 de la tarde decidieron cerrar comercios, incluso a nosotros nos evacuaron del edificio.
Y creo que eso es lo que está buscando este tipo de Así gente, es. generar el pánico, el Así es. desorden, el caos. Lo lograron. Lo lograron, pero sí creo que la ciudadanía también debemos poner el hombro en esta situación y tratar, sé que es difícil, sé que es una situación difícil la que vivimos, pero también poner de parte para que ese pánico no nos golpee, porque Así es. también ese pánico golpea al interior de las casas, los hijos aterrados. Sí, sí, sí. Yo tengo hijos pequeños, como tú sabes, ayer me consultaban de quién es Fito, qué pasó con Fito. Claro, no que- tienen por qué saber de eso. no tienen por qué saber de eso. Mi hijo opinaba de que sí, se escapó de la cárcel y esto está haciendo que pasen este tipo de cosas. Claro. Esto con mi hijo Son mayor, criaturas que no se merecen tiene, eso. que tiene 9 años. No, Entonces, no. no creo que esto deba llegar a las casas, a los hijos, sino más bien creo que tenemos que poner de parte para tratar de que no se logre el objetivo que están buscando. Es verdad. Yo en eso comparto absolutamente lo que tú acabas de decir. De hecho, yo ayer, para serles franco, con mi mujer me jalaba las orejas y decía, para vos no pasa nada. Que no sé qué. Yo digo, no es que no pasa nada, pero tampoco creo que deberíamos llegar a semejantes extremos. Y es verdad, lo que tú acabas de detallar. Fueron en algunas ciudades y demás, pero Quito se colapsó. La gente se volvió una histeria colectiva y encima la histeria colectiva, comprobado, es contagiosa. Entonces, si es que de repente les ves corriendo a 10, otros 10 más se suman y somos 100 y somos 1000. Y ayer pasó eso. Colapsaron el tráfico, la gente cerró, no sé qué, no sé cuánto. Después yo tuve un almuerzo alargado, volví a las 8 de la noche y era como que fueran las 3 de la mañana. Era pueblo fantasma, Quito. Entonces, literal, o sea, no es que estoy diciendo tampoco que voy a ser un abusivo de tremenda circunstancia de... No. Pero sí hay que tener la medida, como tú acabas de decir. O sea, hay ciertas cosas que no sé hasta la medida y si no, ellos nos están ganando la partida. Es lo que toca es decir. una situación delicada, pero hay que Saberla manejar. medir y hay que racionalizar lo que está pasando. No digo que no esté pasando nada, evidentemente. Evidentemente, Estamos, obvio. en una situación muy delicada, pero también tenemos que medir las cosas, ¿no? Ayer pasaban incluso videos de atentado en el metro, atentado en no sé dónde, y claro, muchas noticias son falsas, o muchas de esas noticias que pasaban eran simulacros que se habían hecho Así es. Hace 3 hace años atrás. atrás. Sí, y hay veces que a mí me llegó uno que pasó en Honduras, otro que un atentado en Guatemala, no sé qué pasó hace 5 años. Pero la gente, claro, no seas morboso, o sea, no compartas cosas que no tienen sentido. Sí, es verdad, y ahí sí estoy de acuerdo. Claro, no es que no pasa nada, pero hay que tener la responsabilidad de hacer las cosas. Sí, y yo también quisiera decir que es importante el que dejemos de compartir estas noticias morbosas, Así es. porque no aportan en nada, simplemente generan pánico y eso no ayuda. Y una recomendación nada más a todos los radioescuchas es respetemos el toque de queda, no es una broma, no es un chiste. Es verdad. Si estás afuera a partir de las 11 de la noche, Te van a meter preso. en este punto ya no solo te van a meter preso, te arriesgas inclusive a que te metan un tiro. Carambas, claro. En el estado en que estamos ahorita te arriesgas Estado inclusive a de que te metan excepción. un tiro. Claro, Entonces, señor, ¿cómo se es- llama? No, No, es que chiste. ¡pum! No es chiste. Y están el en toque su de ley queda. ahorita Por las supuesto. autoridades. Entonces hay que ser respetuosos de esto, porque ya hemos visto que el toque de queda ha sido una broma para este país en los últimos acontecimientos del de octubre 19, etcétera. Fue una broma el toque de queda, la gente salía y no pasaba nada. No es un chiste, hay que respetarlo y hay que tener también las precauciones del caso. Ok, bueno, Acosta y Acosta aquí con nosotros, David y Francisco, muchas gracias por traernos todas estas partes técnicas que debemos conocer y bueno, pues nada más, invitados ya la próxima semana, ya vamos a ver si ahí tenemos otro tema, esperemos que sea algo más social, más así que la gente quiera conocer que tremendo actos violentos, ¿ah? Gracias chicos por estar, Gaby. Muchas gracias.